Amor, esta es la casa que necesitamos. En Habitamos Propiedad Raíz entendemos lo que quieres. Habitamos en tu vida. Hola, muy buenas noches. Yo soy Carlos Fernando Villa y estamos en Tiempo de Mercadeo, un programa que pasa para ustedes para considerar aspectos relacionados con cómo se generan y cómo se mantienen los mercados. La tecnología aplicada al mercadeo es uno de los puntos que más se están tratando en la actualidad y que van a seguir por la evolución tecnológica. Por eso, en esta noche hemos invitado a Jorge Enrique Giraldo Nieto, fundador, presidente de la empresa Public, quizás la empresa que más tecnología tiene en América Latina. Con él vamos a hablar sobre la tecnología aplicada al mercadeo apenas regresemos. Dentro de un momentico estamos con ustedes. Jorge Enrique, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Carlos Fernando, muy reconocido por esta invitación y espero que podamos compartir con todos los televidentes muchas experiencias y muchas ilusiones y sueños que todavía tenemos. Muchas gracias por aceptar. ¿Qué es lo último que hay en tecnología para aplicar en las comunicaciones de mercadeo? Yo he sabido que ustedes tienen algo único en América Latina que se está aplicando por muchas empresas, sobre todo multinacionales, en el mercadeo, en la comunicación mercadológica. ¿Qué es eso? Antes de poder compartirles algo de lo que uno pudiera llamar la punta de la tecnología aplicada al mercadeo, yo quisiera referirme a un concepto que me parece muy importante como punto de partida y tiene que ver con un cambio de moneda. El dinero ya no compra todo y me refiero a que el nuevo concepto de moneda tiene que ver con la capacidad de atraer la atención de los demás. Si uno puede generar en su negocio, cualquiera que sea, en su profesión, en su empresa, puede generar altos niveles de atracción, esa es la nueva moneda. Pero yo diría que no solamente en los negocios, en todo. En la vida personal. Desde luego. Porque por ahí arrancamos, ¿cierto? Así es. Se hablaba del concepto del tiempo, en el sentido de que antes la gente invertía tiempo para ahorrar dinero. Hace algunas décadas la gente empezó a ahorrar dinero para tener tiempo, o a invertir mejor dinero para tener tiempo, pero hoy en día esa nueva moneda se llama la moneda el dinero convertido en atracción, capacidad de llamar la atención. Así las cosas, pues desde luego hoy la alta tecnología tiene que ver, aplicada al mercadeo, tiene que ver con interactividad. En tiempo real. Por supuesto, con la capacidad de permitir que el cliente, el usuario, el comprador, el gran consumidor pueda interactuar con las marcas. Así las cosas, pues hoy en día tenemos en producción de contenidos realidad aumentada, que no es otra cosa que la posibilidad de que un contenido previamente grabado en alta definición o en 3D permita que los usuarios, a través de la interactividad que tienen ya las tecnologías modernas, entren a formar parte del contenido. Bueno, alguna vez lo llamó... Ahora pongámoslo en cristiano, pues. Sí, alguna vez lo llamó Negroponte del Media Lab, la posibilidad de que se crearan contenidos participativos o colaborativos. Eso es exactamente. Y entonces, bueno, veníamos de 3 décadas donde Alvin Toffler había predestinado que ese iba a ser el concepto de las nuevas comunicaciones y del concepto de la publicidad moderna, de los contenidos y del mercadeo. Llamémoslo un mercadeo experiencial. Experiencial, ¿no? Claro. Esa es la nueva conceptualización y para eso pues hay producciones en alta definición. Ya pues no se acepta la producción de un noticiero, la producción de una columna o de una entrevista de opinión sin que se tengan todas las herramientas de alta definición. Cuando hablamos de alta definición es que se ha multiplicado
por varios millones la cantidad de píxeles con que las imágenes pueden ser vistas en una fotografía o en un video. Pues de la misma manera se están utilizando esos videos para llevarlos a exhibición pública y permitir que la gente, por ejemplo, caminando, esté en la disponibilidad de mandar un texto a un contenido de una pantalla gigante, o mandar una foto, o mandar un video, o hacer parte de una... Que en mucha parte también aplicándolo en otro campo sería lo que la televisión digital permite. Claro, y lo que vendrá en pocos meses ya, yo diría que fue de los legados que dejó para el mundo Steve Jobs, sí, con el nuevo concepto de la televisión o lo que ellos llaman el Apple TV, que ya sin duda va a permitir que tú lleves en el bolsillo el tipo de programa que quieras, a la hora que quieras, los seriados que quieras, en fin, hay un cambio bien completo. Y para la comunicación mercadológica eso implica, y en el campo de ustedes, por ejemplo, hombre, que una valla electrónica me permita a mí interactuar con el anunciante o me permita actuar con otra empresa. Eso es exactamente lo que estamos viviendo. Eso es lo que estamos viviendo, por ejemplo, en las calles de Colombia, donde la compañía tiene una cantidad importante de pantallas, todas están con la capacidad de ser interactivas dependiendo de lo que el cliente, el contenido desee. La gente se puede tomar fotografías, hacer que un fotógrafo virtual, aquel romántico fotógrafo del parque que tomaba al día 30 o 40 fotos. Que se metía la cabeza debajo de un trapo y con un lorito hacía que vieran uno Y que el sistema de encendido del flash era por una reacción química, que había que cargar como se cargaban los experimentos. Hoy en día una fotógrafa o un fotógrafo virtual puede tomar miles de fotografías, ponerlas en internet y hacer que la gente interactúe de esa manera. Como diría alguno por ahí, platanicemos un poquitico pues eso que acabaste de decir. Si yo voy por la calle y yo veo un anuncio, ¿cómo puedo interactuar con el anunciante, por ejemplo? Claro que sí, ese anuncio desde luego tiene que tener un contenido que invite. Obviamente, si no atrae, como decías tú al principio, si no llama la atención, pues no va a hacer nada. Y adicionalmente ya esas pantallas gigantes todas tienen unas cámaras de alta definición que en un instante, entre la combinación del contenido de lo que se quiere hacer con el transeúnte, a aparecer unas imágenes que muestran a las personas que ahí hay una interacción, y a partir de ahí luego se desencadena ya la aparición de una modelo o de un personaje caracterizado de la marca con una cámara fotográfica que hace las veces de que está tomando esa foto hacia el público que está en la calle o en el andén, y ocurre un efecto de flash e inmediatamente esa imagen se congela en la pantalla, y luego ya pues explicamos, tome esta imagen de internet y denos sus opiniones. En fin, hay una gran cantidad de variaciones. Recuerdo que para la inauguración de una de las pantallas Public Spectacolor convocamos a un desfile de disfraces o a un mejor concurso de disfraces al 31 de octubre y llegaron cerca de 500 personas disfrazadas, y todas interactuaron a través de un medio virtual que era la cámara, el fotógrafo virtual. Se dio un concurso y la gente a través de internet pudo escoger quién de esos 500 participantes. Bueno, Enrique, vamos a hacer una pausa invitando a la gente, invitando a muchos que nos están oyendo a que puedan lograr una capacitación adecuada en mercado y ventas y en mucho de lo que estamos trabajando. Para eso existe la empresa Consultor, la cual pueden contactar en el teléfono 444-7745 o 018-410440. En Mercadeo y Ventas pueden capacitar a toda la gente. Ya regresamos.
Bueno, Enrique, sigamos entonces. Entonces, eso aplicado al mercadeo, tal vez en la parte de las vallas publicitarias, pero esa publicidad también, o esa comunicación puede trabajarse por telefonía celular o por telefonía inteligente, trabajar en la web, etcétera. Absolutamente. Bueno, ese es otro revolcón que luego de la Internet, del uso de la Internet como tal, han aparecido los smartphones, los teléfonos inteligentes. Ya en el mercado, el 80% de la oferta de teléfonos celulares son teléfonos inteligentes. Colombia ya tiene 8 millones de usuarios de Internet, tanto en los PCs o en los computadores portátiles como en telefonía celular, que ya se acerca a 2,5 millones de usuarios. Y las famosas tabletas también. Claro, forman parte de ese nuevo concepto, tabletas que además tienen un chip que es una SIM card de telefonía, y me parecía pues un poco simpático ver en estos días en algún congreso personas que hablaban desde su tableta y ponían pues su tableta grandotota acá, pero eso ya se ha convertido en una cosa del común, en un commodity que se lleva en el bolsillo. Hombre, don Enrique, haciendo un paréntesis, ¿será que estamos muy colgados, hombre? Porque es que todavía hay mucha gente que dice, ¿eso cómo funciona? Y se lleva las manos a la cabeza como viendo un espanto cuando ve una persona en una conferencia o en un salón o en una reunión haciendo eso. ¿Será que todavía falta mucho? Los espantos en el siglo pasado duraban varias décadas. Esto ahora es posible que dure apenas pocos meses o quizás semanas. Sí, porque la gente sale, ¿eso qué es y cómo se come? Y al momentico ya lo tiene en la mano y ya lo está usando. Exactamente. Y puedo decir una anécdota personal. Mis padres son personas adultas de 90 años y hablan con sus nietos a través de internet o hablan con sus nietos a través de los celulares. Y se ven, es que está una persona en Suiza, en Japón. Así es. Y los ve uno en la sala de la casa viéndose y hablando con la persona que está por allá. Es asunto de costumbres y por fortuna Colombia tiene uno de los indicadores de mayor cambio hacia la tecnología de manera positiva. Tenemos cerca de 50 millones de teléfonos celulares. Estamos por encima del 100%. Exacto, por encima del 100%, porque hay, es decir, si en gracia de discusión decimos que somos 45 millones los colombianos, así es, de los cuales un 30-35% son infantes. Así es. Entonces, ¿a dónde está todo eso? A propósito de esas cifras y del nuevo consumidor, es importante que los televidentes tengan un dato que seguramente lo pueden averiguar o ya lo conocen, que tiene que ver con el censo del DANE y las progresiones que definió el DANE. El 50% de la población colombiana tiene menos de 22 años. Sí, señor. ¿No? Y ahí no caemos bojillo, pues. Olvidémonos que ya pasamos por ahí. Ni en esta otra, el 70% de la población tiene menos de 37. ¿No? Fíjese usted. Así que quedamos el resto. Colombia tiene uno de los capitales más valiosos que tiene que ver con los jóvenes que se están preparando en medio de la tecnología. Sin duda, hay una brecha entre las clases sociales muy grande que se aparta, pero bueno, yo diría que el gobierno, especialmente aquí en Antioquia, tanto la gobernación como la alcaldía tienen en mente una fijación muy positiva y es garantizar conectividad. Es que si no lo hacemos, pues nos vamos a quedar aislados del mundo. Así es. Entonces no podemos permitir eso. Por eso, ahora, sin decir con eso que el pasado se va a morir. El pasado pasó, pero hay que tener en cuenta todas esas cosas que hemos vivido y que se han tenido. Las buenas maneras van a continuar. Claro. Los valores. Sí, y lo digo por una razón, Jorge Enrique, por la intrusión que hay, porque no se está midiendo la utilización de la tecnología en muchos casos y se está invadiendo la privacidad del hogar, se está invadiendo la privacidad de la persona, no se tiene en cuenta y no se respeta el momento que una persona puede tener, porque pues es obvio, yo no sé dónde está la persona y puedo marcar un celular para poner un ejemplo. Sí, pero cuando la persona le dice a uno que está en un momento difícil, hombre, por lo menos que se respete eso. Es que estamos viendo irrespetos muy grandes. Tanto el que llama, porque yo diría que ese tiene menos responsabilidad porque no sabe dónde está interrupción, pero sí el que contesta. Claro. O el que interviene para hablar o chatear, como lo llaman ahora, un texto. Me parece que hay mucho que trabajar y en especial
los académicos, los padres de familia y desde la propia educación de primera y segunda infancia, ahí hay que trabajar. Claro, claro que también hay un inconveniente ahí y es que algunas empresas, entre ellas las del sector financiero, por ejemplo, están abusando, porque un domingo a las 3 de la tarde no tienen por qué llamar a una persona a decirle que tiene A o B problema. El domingo es el domingo y es un día de familia, de descanso. Entonces también hay que mirar eso porque no hay forma de identificar si esa llamada viene de un banco o viene de una entidad. Sí, o viene de una ese es entidad. un grave problema, tiene que ver con el mercantilismo de las bases de datos. Exactamente. Las bases de datos se están vendiendo. Por estos días alguien de México me escribió a través de un spam que tenía 10 millones de correos electrónicos. Yo acabo de conocer una de Brasil que tiene también más o menos lo mismo y que le garantiza a uno contactos en toda América Latina. Bueno, pero los teléfonos inteligentes empiezan ya a tener un servicio selectivo que permite que tú bloquees determinados códigos de llamadas telefónicas. Sí, yo puedo planificar, por decirlo de alguna manera, o puedo programar para que en determinados momentos no entren llamadas, sino de determinadas personas o determinados números. Así es. Volviendo al caso de la tecnología, tema del cual me insististe que tocáramos, yo quisiera compartirles un fenómeno de comunicación, de mercadeo y de ventas como tal, que se está dando porque lo hemos vivido en los últimos 6 meses y toca con las activaciones en centros comerciales, en parques, eso sí que es bueno. En plazoleta y sorprendentemente ve uno cómo la gente disfruta de esas emociones, de ese entretenimiento que bien lo pudiera tener en la televisión de su casa, pero la gente prefiere ir a los parques y compartir en un espacio amplio con muchas personas de manera que una experiencia pueda ser masiva. Y hemos podido medir y observar con detenimiento cómo el colombiano, y esto también aplica a nivel mundial, está ávido de tener experiencias compartidas. Y esas experiencias compartidas son posibles gracias a la incorporación de tecnologías que hacen de la interactividad un común denominador. ¿Sabes, Jorge Enrique, que en Medellín hay un lugar donde se pueden tener experiencias compartidas muy buenas? Es en el Hotel Dan Carton. El Hotel Dan Carton Medellín ofrece cualquier cantidad de posibilidades de uno tener experiencias positivas para compartir. Tiene una cantidad de planes para la familia y para los huéspedes que son en realidad increíbles. En el 444-5151 pueden obtener más información sobre lo que tiene el Dan Carton para esas experiencias positivas y compartirlas. Ya volvemos. Jorge Enrique, estabas hablando de las experiencias compartidas y entonces te interrumpí. No, la interrupción no fue tal, me parece muy importante. A propósito de los hoteles, vale decir que gracias a la Internet y a las tecnologías modernas, la ocupación de la hotelería en el mundo ha aumentado. Bastante. Ha aumentado porque se llenan espacios, se llenan camas, que antes por falta de una comunicación en tiempo real se perdían. Claro, es que fíjate, lo que tú comentabas, o lo que comentábamos al principio, yo acabo de regresar de un viaje a los Estados Unidos y, hombre, es muy agradable desde aquí cómo entra uno al hotel, cómo ve la habitación, y no es fotografía, es como muchos hoteles le permiten a uno ya, hombre, mire, entra a la habitación y con el ratón o con el mouse uno va moviéndose y va viendo qué hay en el rincón, qué hay allí, qué hay allá, cómo es el salón, cómo es esto, y toda cantidad de cosas, y le permite a uno interactuar con el de reservas, y toda esa cantidad de cosas. Es sorprendente cómo ya uno puede ubicarse en el hotel para donde va. Sin estar allá. Sin estar, puede asomarse por las ventanas, y cuando llega al aeropuerto darle la dirección al automóvil y hacer que ese automóvil lo conduzca hasta el parqueadero. Claro, ¿no? Claro. Son tecnologías que ayudan a un mejor vivir, a ahorro de combustibles, a una mejor calidad de vida, sin duda.
La tecnología hay que verla en ese aspecto de cómo puedo ahorrar tiempo, cómo puedo disfrutar más, cómo puedo ahorrar dinero para las compras, ni se diga. Ya Colombia tiene un gran potencial de desarrollo en compras a través de medios virtuales, Sí. como un hotel que puede costar normalmente en Europa $500, tú lo puedes conseguir a través de unos centros de venta masiva por 150 o $120. Claro. Y eso hace que las cosas puedan tener pues una apertura a más Tú hablabas de la compradores. tecnología y yo acabo de ver, hombre, supermercados, almacenes a los cuales uno llega y hay un tablero y uno puede buscar lo que quiera en el tablero y el tablero lo va guiando a uno. Pero no es el tablero como tal, el tablero le habla a uno y lo orienta y uno con el teléfono puede simplemente, en el teléfono celular, lo va llevando a uno hasta el producto que uno desea o hasta la persona que está buscando y puede pagar con por el medio del teléfono y hacer todas las transacciones en esa forma. Lo mismo que pasa con los tableros, por ejemplo, los tableros de información que hay en los hoteles, que hay en los almacenes, que hay en los centros comerciales, de los cuales, pues, sin ánimo de publicidad, ustedes instalan. Son tableros que le permiten a uno, hombre, hacer de todo para estar informado, para llegar, para obtener, para preguntar, todo lo que quiera. Vi una experiencia muy interesante en el metro de Tokio, cuando mientras usted está esperando la línea, o puede hacer las compras del mercado en un tablero interactivo, Y llega al mercado y están listas. a efectos de que cuando tú llegas a tu residencia hay un paquete con ese mercado que compraste virtualmente. Pero tú estabas hablando de lo que está pasando en los centros comerciales y te interrumpí. Los y me centros parece que comerciales es interesante hacerlo. y en las plazas públicas y en parques, bueno, tengo que hacer una Conciertos, referencia partidos de obligada, por fútbol, ejemplo, partidos de básquetbol, de el lo que quiera concierto de Paul McCartney, lo vieron 32.000 personas que agotaron la boletería en la primera semana. Bueno, lo acabamos de ver en el caso Madonna, que viene para Medellín a fines de noviembre. Así que ni el que tenía dinero podía ver el concierto, porque tampoco tenía una disponibilidad de ir a cines. Así que eso motivó que pudiéramos llevar el concierto a cerca de 6 plazas públicas en Colombia, que el concierto se pudiera ver gratuitamente y que la gente casi que viviera el concierto con una calidad de sonido importante, de alta definición, pero me tocó vivirlo en una plaza de esas y la gente tuvo una experiencia incluso un poco más emotiva porque podía ver, gracias a la producción de televisión, ver el cantante con acercamientos de teleobjetivos y demás, lo que hizo que eso se convirtiera en una experiencia inolvidable. Y para el canal público, que es Canal Capital, eso le significó una audiencia de 8 millones de personas. A los parques fueron cerca de 40.000 personas gratuitamente. Eso Bueno, lo hace la tecnología. volviendo a lo que trabajábamos al principio, en este proceso de comunicaciones de mercadeo es fundamental hoy en día manejar bases de datos. Y los medios que se están trabajando con la tecnología para la parte publicitaria, por ejemplo, en las vallas electrónicas y todo, permiten que uno pueda mantener una actualización de bases de datos. ¿Cómo puede funcionar eso? Bueno, las bases de datos se están construyendo hoy de manera dinámica. Vale decir que no se construyen a través de encuestas fastidiosas, que son esas que llegan el domingo a las 3 de la tarde de manera intempestiva, sino que a esas grandes bases de datos se están construyendo a través de brindar contenidos atractivos a la gente y que la gente, moto propio, pueda enlazar un contenido a través de una antena de Bluetooth, como se conoce, o las antenas de corto alcance pero de alta velocidad, para obtener descuentos o una clave o un PIN, y a cambio de eso la compañía o la marca anunciante ofrece que ese PIN que usted acaba de recibir en su celular de manera interactiva le sirva para hacerse presente en la compra de un electrodoméstico, o de electrónica o de ropa, y ganar un 20% por haber intervenido en un contenido como tal. Así O sea que hay
Para los que están colgados en el manejo y en la actualización de bases de datos, ahí tienen otra herramienta. Claro, hacerlo interactivo, Claro. hacerlo amable, hacerlo de manera creativa. Eso, sin duda, yo diría que el mundo de la publicidad, del mercadeo, está teniendo una transformación muy importante, porque cuenta y mucho ese otro interlocutor que antes lo veíamos como un receptor pasivo. Hoy en día es un verdadero actor en la comunicación. Así es. Jorge Enrique, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero creo que hemos hecho una ilustración bien interesante sobre lo que es la tecnología aplicada al mercadeo. Y yo quiero terminar contándoles a ustedes algo, porque Jorge Enrique acaba de ser reconocido como colombiano ejemplar hace unos meses y porque Public es una empresa que tiene su centro de producción tecnológica, yo no sé cómo se dice, en Pereira, no en Bogotá, no aquí en Medellín, en Pereira. Y hay que resaltar eso. Jorge Enrique, muchas gracias. Para ustedes una feliz noche. Nos encontramos dentro de una semana. Amor, esta es la casa que necesitamos. En Habitamos Propiedad Raíz entendemos lo que quieres. Habitamos en tu vida. Hola, muy buenas noches. Yo soy Carlos Fernando Villa y estamos en Tiempo de Mercadeo, un programa que pasa para ustedes para considerar aspectos relacionados con cómo se generan y cómo se mantienen los mercados. La tecnología aplicada al mercadeo es uno de los puntos que más se están tratando en la actualidad y que van a seguir por la evolución tecnológica. Por eso, en esta noche hemos invitado a Jorge Enrique Giraldo Nieto, fundador, presidente de la empresa Public, quizás la empresa que más tecnología tiene en América Latina. Con él vamos a hablar sobre la tecnología aplicada al mercadeo apenas regresemos. Dentro de un momentico estamos con ustedes. Jorge Enrique, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Carlos Fernando, muy reconocido por esta invitación y espero que podamos compartir con todos los televidentes muchas experiencias y muchas ilusiones y sueños que todavía tenemos. Muchas gracias por aceptar. ¿Qué es lo último que hay en tecnología para aplicar en las comunicaciones de mercadeo? Yo he sabido que ustedes tienen algo único en América Latina que se está aplicando por muchas empresas, sobre todo multinacionales, en el mercadeo, en la comunicación mercadológica. ¿Qué es eso? Antes de poder compartirles algo de lo que uno pudiera llamar la punta de la tecnología aplicada al mercadeo, yo quisiera referirme a un concepto que me parece muy importante como punto de partida y tiene que ver con un cambio de moneda. El dinero ya no compra todo y me refiero a que el nuevo concepto de moneda tiene que ver con la capacidad de atraer la atención de los demás. Si uno puede generar en su negocio, cualquiera que sea, en su profesión, en su empresa, puede generar altos niveles de atracción, esa es la nueva moneda. Pero yo diría que no solamente en los negocios, en todo. En la vida personal. Desde luego. Porque por ahí arrancamos, ¿cierto? Así es. Se hablaba del concepto del tiempo, en el sentido de que antes la gente invertía tiempo para ahorrar dinero. Hace algunas décadas la gente empezó a ahorrar dinero para tener tiempo, o a invertir mejor dinero para tener tiempo, pero hoy en día esa nueva moneda se llama la moneda el dinero convertido en atracción, capacidad de llamar la atención.
Así las cosas, pues desde luego hoy la alta tecnología tiene que ver, aplicada al mercadeo, tiene que ver con interactividad. En tiempo real. Por supuesto, con la capacidad de permitir que el cliente, el usuario, el comprador, el gran consumidor pueda interactuar con las marcas. Así las cosas, pues hoy en día tenemos en producción de contenidos realidad aumentada, que no es otra cosa que la posibilidad de que un contenido previamente grabado en alta definición o en 3D permita que los usuarios, a través de la interactividad que tienen ya las tecnologías modernas, entren a formar parte del contenido. Bueno, alguna vez lo llamó... Ahora pongámoslo en cristiano, pues. Sí, alguna vez lo llamó Negroponte del Media Lab, la posibilidad de que se crearan contenidos participativos o colaborativos. Eso es exactamente. Y entonces, bueno, veníamos de 3 décadas donde Alvin Toffler había predestinado que ese iba a ser el concepto de las nuevas comunicaciones y del concepto de la publicidad moderna, de los contenidos y del mercadeo. Llamémoslo un mercadeo experiencial. Experiencial, ¿no? Claro. Esa es la nueva conceptualización y para eso pues hay producciones en alta definición. Ya pues no se acepta la producción de un noticiero, la producción de una columna o de una entrevista de opinión sin que se tengan todas las herramientas de alta definición. Cuando hablamos de alta definición es que se ha multiplicado por varios millones la cantidad de píxeles con que las imágenes pueden ser vistas en una fotografía o en un video. Pues de la misma manera se están utilizando esos videos para llevarlos a exhibición pública y permitir que la gente, por ejemplo, caminando, esté en la disponibilidad de mandar un texto a un contenido de una pantalla gigante, o mandar una foto, o mandar un video, o hacer parte de una... Que en mucha parte también aplicándolo en otro campo sería lo que la televisión digital permite. Claro, y lo que vendrá en pocos meses ya, yo diría que fue de los legados que dejó para el mundo Steve Jobs, sí, con el nuevo concepto de la televisión o lo que ellos llaman el Apple TV, que ya sin duda va a permitir que tú lleves en el bolsillo el tipo de programa que quieras, a la hora que quieras, los seriados que quieras, en fin, hay un cambio bien completo. Completo. Y para la comunicación mercadológica eso implica, y en el campo de ustedes, por ejemplo, hombre, que una valla electrónica me permita a mí interactuar con el anunciante o me permita actuar con otra empresa. Eso es exactamente lo que estamos viviendo. Eso es lo que estamos viviendo, por ejemplo, en las calles de Colombia, donde la compañía tiene una cantidad importante de pantallas, todas están con la capacidad de ser interactivas dependiendo de lo que el cliente, el contenido desee. La gente se puede tomar fotografías, hacer que un fotógrafo virtual, aquel romántico fotógrafo del parque que tomaba al día 30 o 40 fotos. Que se metía la cabeza debajo de un trapo y con un lorito hacía que vieran uno Y que el sistema de encendido del flash era por una reacción química, que había que cargar como se cargaban los experimentos. Hoy en día una fotógrafa o un fotógrafo virtual puede tomar miles de fotografías, ponerlas en internet y hacer que la gente interactúe de esa manera. Como diría alguno por ahí, platanicemos un poquitico pues eso que acabaste de decir. Si yo voy por la calle y yo veo un anuncio, ¿cómo puedo interactuar con el anunciante, por ejemplo? Claro que sí, ese anuncio desde luego tiene que tener un contenido que invite. Obviamente, si no atrae, parte, como decías tú al principio, si no llama la atención, pues no va a hacer nada. Y adicionalmente ya esas pantallas gigantes todas tienen unas cámaras de alta definición que en un instante, entre la combinación del contenido de lo que se quiere hacer con el transeúnte, a aparecer unas imágenes que muestran a las personas que ahí hay una interacción y a partir de ahí luego se desencadena ya la aparición de una modelo o de un personaje caracterizado de la marca con una cámara fotográfica que hace las veces de que está tomando
esa foto hacia el público que está en la calle o en el andén y ocurre un efecto de flash e inmediatamente esa imagen se congela en la pantalla y luego ya pues explicamos, tome esta imagen de internet y denos sus opiniones. En fin, hay una gran cantidad de variaciones. Recuerdo que para la inauguración de una de las pantallas públicas Spectacolor convocamos a un desfile de disfraces o a un mejor concurso de disfraces al 31 de octubre y llegaron cerca de 500 personas disfrazadas y todas interactuaron a través de un medio virtual que era la cámara, el fotógrafo virtual. Se dio un concurso y la gente a través de internet pudo escoger quién de esos 500 participantes. Bueno, Enrique, vamos a hacer una pausa invitando a la gente, invitando a muchos que nos están oyendo a que puedan lograr una capacitación adecuada en mercado y ventas y en mucho de lo que estamos trabajando. Para eso existe la empresa Consultor, la cual pueden contactar en el teléfono 444-7745 o 018-410440. En mercadeo y ventas pueden capacitar a toda la gente. Ya regresamos. Bueno, Enrique, sigamos entonces. Entonces, eso aplicado al mercadeo, tal vez en la parte de las vallas publicitarias, pero esa publicidad también, esa comunicación puede trabajarse por telefonía celular o por telefonía inteligente, trabajar en la web, etcétera. Absolutamente. Bueno, ese es otro revolcón que luego de la internet, del uso de la internet como tal, han aparecido los smartphones, los teléfonos inteligentes. Ya en el mercado, el 80% de la oferta de teléfonos celulares son teléfonos inteligentes. Colombia ya tiene 8 millones de usuarios de internet, tanto en los PCs o en los computadores portátiles como en telefonía celular, que ya se acerca a 2,5 millones de usuarios. Y las famosas tabletas también. Claro, forman parte de ese nuevo concepto, tabletas que además tienen un chip que es una SIM card de telefonía, y me parecía pues un poco simpático ver en estos días en algún congreso personas que hablaban desde su tableta y ponían pues su tableta grandotota acá, pero eso ya se ha convertido en una cosa del común, en un commodity que se lleva en el bolsillo. Hombre, Enrique, haciendo un paréntesis, ¿será que estamos muy colgados, hombre? Porque es que todavía hay mucha gente que dice, ¿eso cómo funciona? Y se lleva las manos a la cabeza como viendo un espanto cuando ve una persona en una conferencia o en un salón o en una reunión haciendo eso. ¿Será que todavía falta mucho? Los espantos en el siglo pasado duraban varias décadas. Esto ahora es posible que dure apenas pocos meses o quizás semanas. Sí, porque la gente sale, ¿eso qué es y cómo se come? Y al momentico ya lo tiene en la mano y ya lo está usando. Exactamente. Y puedo decir una anécdota personal. Mis padres son personas adultas de 90 años y hablan con sus nietos a través de internet o hablan con sus nietos a través de Y se ven, es que está una persona en Suiza, en Japón. Así es. Y los ve uno en la sala de la casa viéndose y hablando con la persona que está por allá. Es asunto de costumbres y por fortuna Colombia tiene uno de los indicadores de mayor cambio hacia la tecnología de manera positiva. Tenemos cerca de 50 millones de teléfonos celulares. Estamos por encima del 100%. Exacto, por encima del 100%, porque hay, es decir, si en gracia y discusión decimos que somos 45 millones los colombianos, así es, de los cuales un 30-35% son infantes. Así es. Entonces, ¿a dónde está todo eso? A propósito de esas cifras y del nuevo consumidor, es importante que los televidentes tengan un dato que seguramente lo pueden averiguar o ya lo conocen, que tiene que ver con el censo del DANE y las progresiones que definió el DANE. El 50% de la población colombiana tiene menos de 22 años. Sí, señor. ¿No? Y ahí no caemos poquito, pues. Olvidémonos que ya pasamos por ahí. Ni en esta otra, el 70% de la población tiene menos de 37. ¿No? Fíjese usted. Así que quedamos el resto. Colombia
tiene uno de los capitales más valiosos que tiene que ver con los jóvenes que se están preparando en medio de la tecnología. Sin duda, hay una brecha entre las clases sociales muy grande que se aparta, pero bueno, yo diría que el gobierno, y especialmente aquí en Antioquia, tanto la gobernación como la alcaldía tienen en mente una fijación muy positiva y es garantizar conectividad. Es que si no lo hacemos, pues nos vamos a quedar aislados del mundo. Así es. Entonces no podemos permitir eso. Por eso, ahora, sin decir con eso que el pasado se va a morir. El pasado pasó, pero hay que tener en cuenta todas esas cosas que hemos vivido y que se han tenido. Las buenas maneras van a continuar. Claro. Los valores. Sí, porque, y lo digo por una razón, Jorge Enrique. Sí. Por la intrusión que hay, porque no se está midiendo la utilización de la tecnología en muchos casos y se está invadiendo la privacidad del hogar, se está invadiendo la privacidad de la persona, no se tiene en cuenta y no se respeta el momento que una persona puede tener, porque pues es obvio, yo no sé dónde está la persona y puedo marcar un celular para poner un ejemplo. Sí, pero cuando la persona le dice a uno que está en un momento difícil, hombre, por lo menos que se respete eso. Es que estamos viendo irrespetos muy grandes. Tanto el que llama, porque yo diría que ese tiene menos responsabilidad porque no sabe dónde está interrupción, pero sí el que contesta. Claro. O el que interviene para hablar o chatear, como lo llaman ahora, un texto. Me parece que hay mucho que trabajar y en especial los académicos, los padres de familia y desde la propia educación de primera y segunda infancia, ahí hay que trabajar. Claro que también hay un inconveniente ahí y es que algunas empresas, entre ellas las del sector financiero, por ejemplo, están abusando porque un domingo a las 3 de la tarde no tienen por qué llamar a una persona a decirle que tiene A o B problema. El domingo es el domingo y es un día de familia, de descanso. Entonces también hay que mirar eso porque no hay forma de identificar si esa llamada viene de un banco o viene de una entidad. O viene de una ese es un grave problema, tiene que ver con el mercantilismo de las bases de datos. Exactamente. Las bases de datos se están vendiendo. Por estos días alguien de México me escribió a través de un spam que tenía 10 millones de correos electrónicos. Yo acabo de conocer una de Brasil que tiene también más o menos lo mismo y que le garantiza a uno contactos en toda América Latina. Bueno, pero los teléfonos inteligentes empiezan ya a tener un servicio selectivo que permite que tú bloquees determinados códigos de llamadas telefónicas. Sí, yo puedo planificar, por decirlo de alguna manera, o puedo programar para que en determinados momentos no entren llamadas, sino de determinadas personas o determinados números. Así es. Volviendo al caso de la tecnología, tema del cual me insististe que tocáramos, yo quisiera compartirles un fenómeno de comunicación, de mercadeo y de ventas como tal, que se está dando porque lo hemos vivido en los últimos 6 meses y toca con las activaciones en centros comerciales, en parques, eso sí que es bueno, en plazoleta y sorprendentemente ve uno cómo la gente disfruta de esas emociones, de ese entretenimiento que bien lo pudiera tener en la televisión de su casa, pero la gente prefiere ir a los parques y compartir en un espacio amplio con muchas personas de manera que una experiencia pueda ser masiva. Y hemos podido medir y observar con detenimiento cómo el colombiano, y esto también aplica a nivel mundial, está ávido de tener experiencias compartidas. Y esas experiencias compartidas son posibles gracias a la incorporación de tecnologías que hacen de la interactividad un común denominador. ¿Sabes, Jorge Enrique, que en Medellín hay un lugar donde se pueden tener experiencias compartidas muy buenas? Es en el Hotel Dan Carton. El Hotel Dan Carton Medellín ofrece cualquier cantidad de posibilidades de uno tener experiencias positivas para compartir. Tiene una cantidad de planes para la familia y para los huéspedes que son en realidad increíbles. En el 444-5151 pueden obtener más información sobre lo que tiene el Dan Carton para esas experiencias positivas y compartirlas. Ya volvemos.
Jorge Enrique, estabas hablando de las experiencias compartidas y entonces te interrumpí. No, la interrupción no fue tal, me parece muy importante. A propósito de los hoteles, vale decir que gracias a la Internet y a las tecnologías modernas, la ocupación de la hotelería en el mundo ha aumentado. Bastante. Ha aumentado porque se llenan espacios, se llenan camas que antes por falta de una comunicación en tiempo real se perdían. Claro, es que fíjate, lo que tú comentabas, o lo que comentábamos al principio, yo acabo de regresar de un viaje a los Estados Unidos y, hombre, es muy agradable desde aquí cómo entra uno al hotel, cómo ve la habitación, y no es fotografía, es como muchos hoteles le permiten a uno ya, hombre, mire, entra a la habitación y con el ratón o con el mouse uno va moviéndose y va viendo qué hay en el rincón, qué hay allí, qué hay allá, cómo es el salón, cómo es esto, y toda cantidad de cosas, y le permite a uno interactuar con el de reservas, y toda esa cantidad de cosas. Es sorprendente cómo ya uno puede ubicarse en el hotel para donde va. Sin estar allá. Sin estar, puede asomarse por las ventanas y cuando llega al aeropuerto darle la dirección al automóvil y hacer que ese automóvil lo conduzca hasta el parqueadero. Claro, ¿no? claro. Son tecnologías que ayudan a un mejor vivir, a ahorro de combustibles, a una mejor calidad de vida, sin duda. La tecnología hay que verla en ese aspecto, de cómo puedo ahorrar tiempo, cómo puedo disfrutar más, cómo puedo ahorrar dinero para las compras, ni se diga. Ya Colombia tiene un gran potencial de desarrollo en compras a través de medios virtuales, Sí. como un hotel que puede costar normalmente en Europa $500, tú lo puedes conseguir a través de unos centros de venta masiva por 150 o 120 dólares. Claro. Y eso hace que las cosas puedan tener pues una apertura a más Tú hablabas de la compradores. tecnología y yo acabo de ver, hombre, supermercados, almacenes a los cuales uno llega y hay un tablero y uno puede buscar lo que quiera en el tablero y el tablero lo va guiando a uno. Pero no es el tablero como tal, el tablero le habla a uno y lo orienta y uno con el teléfono puede simplemente, en el teléfono celular, lo va llevando a uno hasta el producto que uno desea o hasta la persona que está buscando y puede pagar por el medio del teléfono y hacer todas las transacciones en esa forma. Lo mismo que pasa con los tableros, por ejemplo, los tableros de información que hay en los hoteles, que hay en los almacenes, que hay en los centros comerciales, de los cuales, pues, sin ánimo de publicidad, ustedes instalan. Son tableros que le permiten a uno, hombre, hacer de todo para estar informado, para llegar, para obtener, para preguntar todo lo que quiera. Vi una experiencia muy interesante en el metro de Tokio, cuando mientras usted está esperando la línea o puede hacer las compras del mercado en un tablero interactivo, Y llega al mercado y están listas. a efectos de que cuando tú llegues a tu residencia hay un paquete con ese mercado que compraste virtualmente. Claro. Pero tú estabas hablando de lo que está pasando en los centros comerciales y te interrumpí. Los y me centros parece que comerciales es interesante hacerlo. y en las plazas públicas y en parques, bueno, tengo que hacer una Conciertos, referencia partidos de obligada, por fútbol, ejemplo, partidos de básquetbol, de el lo que quiera concierto de Paul McCartney, lo vieron 32.000 personas que agotaron la boletería en la primera semana. Bueno, lo acabamos de ver en el caso Madonna, que viene para Medellín a fines de noviembre. Así que ni el que tenía dinero podía ver el concierto, porque tampoco tenía una disponibilidad de ir a cines. Así que eso motivó que pudiéramos llevar el concierto a cerca de 6 plazas públicas en Colombia, que el concierto se pudiera ver gratuitamente y que la gente casi que viviera el concierto con una calidad de sonido importante, de alta definición, pero me tocó vivirlo en una plaza de esas y la gente tuvo una experiencia incluso un poco más emotiva porque podía ver, gracias a la producción de televisión, ver el cantante con acercamientos de teleobjetivos y demás, lo que hizo que eso se convirtiera en una experiencia inolvidable. Y para el canal público, que es Canal Capital, eso le significó una audiencia de 8 millones de personas. A los parques fueron cerca de 40.000 personas gratuitamente. Eso Bueno, lo hace la tecnología. volviendo a lo que trabajábamos al principio, en este proceso de comunicaciones de mercadeo es fundamental hoy en día manejar bases de datos.
Y los medios que se están trabajando con la tecnología para la parte publicitaria, por ejemplo, en las vallas electrónicas y todo, permiten que uno pueda mantener una actualización de bases de datos. ¿Cómo puede funcionar eso? Bueno, las bases de datos se están construyendo hoy de manera dinámica. Vale decir que no se hacen a través, no se construyen a través de encuestas fastidiosas, que son esas que llegan el domingo a las 3 de la tarde de manera intempestiva, sino que a esas grandes bases de datos se están construyendo a través de brindar contenidos atractivos a la gente y que la gente, moto propio, pueda enlazar un contenido a través de una antena de Bluetooth, como se conoce, las antenas de corto alcance pero de alta velocidad, para obtener descuentos o una clave o un PIN, y a cambio de eso la compañía o la marca anunciante ofrece que ese PIN que usted acaba de recibir en su celular de manera interactiva le sirva para hacerse presente en la compra de un electrodoméstico, o de electrónica o de ropa, y ganar un 20% por haber intervenido en un contenido como tal. Así O sea que hay... Para los que están colgados en el manejo y en la actualización de bases de datos, ahí tienen otra herramienta. Claro, hacerlo interactivo, Claro. hacerlo amable, hacerlo de manera creativa. Eso, sin duda, yo diría que el mundo de la publicidad, del mercadeo, está teniendo una transformación muy importante, porque cuenta y mucho ese otro interlocutor que antes lo veíamos como un receptor pasivo. Hoy en día es un verdadero actor en la comunicación. Así es. Jorge Enrique, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero creo que hemos hecho una ilustración bien interesante sobre lo que es la tecnología aplicada al mercadeo. Y yo quiero terminar contándoles a ustedes algo, porque Jorge Enrique acaba de ser reconocido como colombiano ejemplar hace unos meses, y porque Public es una empresa que tiene su centro de producción tecnológica, yo no sé cómo se dice, en Pereira, no en Bogotá, no aquí en Medellín, en Pereira, y hay que resaltar eso. Jorge Enrique, muchas gracias. Para ustedes una feliz noche, nos encontramos dentro de una semana.